Hoy estamos reunidos nuevamente con el doctor Emiliano Montero, que es médico, terapeuta y quien trabaja con los códigos de la emoción de Bradley Nelson. En la fecha queremos charlar un poco sobre qué es la enfermedad, vamos a definir la enfermedad y las distintas variantes para solucionarlo. Una la que nos da la medicina tradicional, alopática, y la otra las posibilidades de solución que nos da la biodecodificación, que trabaja por otra línea. Tal cual. Así que, doctor, sería interesante que nos dé una definición para repasar del concepto de la enfermedad, para a partir de allí empezar el diálogo. Bien, en parte lo dijo recién, cuando habló de que la medicina alopática trabaja sobre el cuerpo y las manifestaciones del mismo, a través de la aparatología, los instrumentos con los cuales hace la evaluación de lo que le pasa al cuerpo con la enfermedad. Y eso está bueno, eso está perfecto, es lo que se tiene que hacer. Pero no alcanza con eso, eso es como la mitad. O la otra parte es la que falta, que es la de las emociones y la energía, que es cómo se manifiestan las emociones. Entonces, esto, hasta hace poco, no hace tanto, se dejaba de lado. Y lo que le sucedía al paciente, yo como médico también lo veía, que se replicaba periódicamente, de tiempo en tiempo, otra vez con el mismo problema o la misma enfermedad. Y más serio, más grave, con más complicaciones, por vecindad con otros órganos, que los problemas, por ejemplo, de un disgusto, terminaban con una acidez y que después terminaba con una colitis si no paraba la acidez. Entonces, allí aparentemente una diarrea podía resolver el tema, ¿sí? Y estaba todo listo. Pero pasaba el tiempo después de la medicación, que menguaba todas las manifestaciones sintomáticas y aparecía nuevamente después de un periodo, de un lapso. Como que esto estaba guardado en algún lado, entonces. En algún sitio estaba, pero fue Bradley Nelson, con los códigos de la emoción, que él se encarga de estudiar y buscar la relación que pudiera tener las emociones, que cada una tiene una frecuencia propia. Cada una de las emociones que pueden llegar a traumatizar a la persona tiene una frecuencia específica. Cicla, con más frecuencia, menos frecuencia, depende. ¿Sí? Además de la intensidad, que ese es otro factor importantísimo, por el efecto traumático. Una experiencia adolescente, una relación que se frustró a los 14 años, el primer amor, quedó guardado, más allá del duelo que tuvo que pasar, y la gente pensó que se olvidó, ya está. Y es que, ¿para qué volver a buscar? Bradley Nelson es el que descubre, además, por que le pasó a su mujer, que las emociones traumáticas guardadas tenían un muro que las protegía de que volviera otra vez esa frecuencia a golpear al corazón. Para no volver a sufrir, entonces. Para no volver a sufrir. Y el muro servía para eso. Pero no estaba preparado para otro tipo de emoción vincular, afectiva, transitoria, lo que sea. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Volvía otra vez a estar golpeado de nuevo. Entonces, otro muro. Y así. Esto pasa a ser una novedad que nadie conoce. Lo que se puede ver clarito es cuando alguien que fue golpeado por la vida y entonces está airoso, y de afecto ni le hablemos, porque es frío como una heladera, ¿sí? Claro.
y dice, llegó adulto. Creció. Creció. Claro. Pero a los 45, 50, 60, los ciclos biológicos, se infartó. Entonces después la tecnología de los cardiólogos viene a poner un stent para evitar que la coronaria se vuelva a contraer y pueda hacer un infarto, ¿sí? Esto a veces me hace acordar cuando en algunas familias dicen, en esta familia mueren todos del corazón, en esta familia mueren todos por un feocromocitoma. Pero un momento, ¿qué hay atrás de esto? Y ahí viene justamente tu pregunta, calza justo, ¿por qué? Porque en el ámbito familiar, yo que hice familia muchos años, hay un lenguaje. Y casi todos por ahí se les escapa, a veces, y dice, lo hago de corazón. Guay si les llega a ir mal. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque no estaba protegido ni advertido. Un infarto. Y en general la más larga que yo conocía como cuando hice cardiología, la circunfleja posterior. Esa es la candidata primera. Pero además, ¿por qué razón se van muriendo más temprano? Eso lo puede averiguar buscando entender por qué razón las empresas familiares se fundían en la tercera generación acá y no en Portugal o en España, que andaban por la séptima o octava generación. ¿Qué hicieron o qué no hicieron? Ahí entiendo, llego a entender por qué razón se van muriendo cada vez más temprano. Porque hay como un intento frustro de la biología de cada uno de los órganos para cumplir con sus funciones. Todos hemos visto que diversas generaciones de una familia tienen los mismos padecimientos. Podríamos estar pensando que la persona causante de la cosa no está presente ahora, sino que viene de tiempos pretéritos. Tal cual. Ese es el punto. Porque yo conozco un síntoma como clínico, como todas las especialidades que hice, y la gente lo toma como una cosa banal. La postergación. Mañana, pasado, el mes que viene, ¿qué pasa? Y si es un conflicto, que generalmente lo es, que lo vivió, y trató de vivirlo en soledad, otra de las condiciones, vivirlo en soledad. No lo comunica a nadie. Ese secreto, para los demás de la familia, se instala con un código y se guarda, decía yo, por resonancia, con cada emoción traumática, con el órgano que le corresponde. Una de tristeza o de shock porque se murió un ser querido y no tiene consuelo. Las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, que no tienen consuelo y sufren como marranos. ¿Sí? ¿Qué pasó? Quedó codificado y se replica periódicamente. Y cada vez va perturbando más el organismo. Envejece más temprano, muere más temprano, de manera súbita, ¿sí? Entonces, yo estaba pensando en esto. ¿Se puede establecer que según el tenor de la emoción que no está resuelta, tiene sitios precisos de instalación? Sí, totalmente. Es concordante con el órgano, justamente iba a decir eso, de tristeza. ¿A dónde se va a guardar ese shock del fallecimiento de un ser querido? En el pulmón. ¿Qué va a pasar? Si tiene tres componentes, que es un trauma muy fuerte. Segundo, guardado en secreto. Estamos hablando de lo transgeneracional, que se replica con la generación siguiente y cada vez más.
y la otra con el convencimiento a través del tiempo de que no tiene solución. ¿Qué hace? Un cáncer. Donde la frecuencia tenga resonancia con un órgano. Puede ser el páncreas, si es un problema de herencia, frustra, impactante. La gente dice, me cagó mi hermano, se quedó con todo. Eso va a replicar. En él lo hace pomada, pero replica en el siguiente y el otro y el otro. Cuando se guarda ese secreto, porque fue una violación por vergüenza, entonces eso se replica a la misma edad. Vuelve a vivir alguien de la generación siguiente, la violan en la misma edad. Y en la otra, si no lo resuelve, en la que sigue, también, a la misma edad. Sabe, doctor, que esto que para mí es novedoso, pero a poco de pensar, creo que todos hemos visto en el área de nuestras relaciones esto replicado infinitas veces. El drama, cuando se pasa de una generación a la otra, se entiende que eso no se debe hablar, que eso no se debe pensar, que se debe guardar y darlo al olvido. ¿Qué olvido? Sí, pues dejamos un legado tremendo para los que vienen. Totalmente. Y cada vez, a medida que se replica, sin haberse resuelto, de generación en generación, estamos hablando de lo transgeneracional. Yo, si tengo un problema transgeneracional, la cuestión. Si es que está afectado el hueso, me tengo que ir a la 5ª generación para arriba. ¿Por qué? Porque yo, que hice también psicoanálisis, sabía que entonces tenía que resolver a través de la asociación libre, hacer consciente lo inconsciente reprimido, y llevaba tiempo eso. Pero el tema era que donde se instaló el conflicto, que se tiene que guardar, se siente mal. Es lo que nosotros conocimos como neurosis. Es consciente que está mal. Pasa a la generación siguiente sin resolver. Y ¿qué pasa? La mente no puede tolerar y hacer el mismo mecanismo para guardar. ¿Sí? Busca otro órgano más relacionado con la sangre, el vaso o qué sé yo, o el aparato circulatorio, y entonces disocia, proyecta aquello que sufre en el afuera y se queda con lo bueno. Eso siempre se conoce como psicosis. Claro. La psicosis, ¿por qué se caracteriza? Porque no es consciente. Hay un libro de Joe Dispenza que dice, deja de ser tú. Deja de colocar afuera. Esa es la psicosis. Y luego, si sigue esto sin resolver, ¿a dónde va? Afectando muy seriamente el cuerpo. Porque cada generación que pasa es más intenso el sufrimiento, más la enfermedad. A la que sigue es la psicosomática. Va al cuerpo. Como también deberíamos entender que la persona va a cargar con lo propio más con lo transgeneracional. Tal cual. O sea que se va agravando. A partir de los 50 se empieza a reproducir todo el material guardado transgeneracional. Es por eso que supuestamente la edad donde se tiene que morir la gente es a los 60 años. Pero porque está descompaginado, está desequilibrado. La sociedad está viendo ahora los niveles de desequilibrio mentales. ¿Por qué? Por la incoherencia. Una cosa que yo le diga a un tipo, usted es mentiroso. Ah, fenómeno, qué sé yo. Andate, la puta que te parió, qué sé yo. ¿Qué venís? Vos también sos mentiroso. Todos somos mentirosos acá. Y más en ciertos ámbitos.
más todavía. Otra cosa es que yo te diga esto, que cuando alguien dice una cosa y hace otra, le digo, mire, eso es grave. ¿Por qué? Porque yo no sé más con quién estoy hablando. Ya no tengo más confianza, ya no tengo más referente válido. ¿Y eso a dónde va? Va a guardarlo en lo transgeneracional.